habría que ver qué es cultura. Me parece que es una discusión afortunadamente no saldada. Cultura es información sobre hechos puntuales de las artes. Me parece que, porque desde ese punto de vista hay gente muy culta, que es desde el punto de vista, digamos, de los valores o de la moral, bastante inculta, digamos, ¿no? En principio yo creo que la cultura es para nosotros lo que el agua es para el pez. El ámbito en el que vivimos, respiramos, y que de alguna manera emponzoñamos también, a veces, que vamos construyendo. Pero el pez es el único que no piensa en el agua. Ahora, lo de nosotros como peces vale hasta ahí nomás. Después, afortunadamente o no, no somos peces, nosotros sí pensamos. Podemos pensar en el agua en el que vivimos, cómo está, de qué manera podemos contribuir a mantenerla como un ámbito vital realmente, o de qué manera emponzoñarla hasta que se nos vuelva tóxico. Pero en realidad la cultura, más que servir o no servir, hay cosas dentro de la cultura que sirven, que es aquello que se transmite para mantener la cadena de las generaciones, para mantener una memoria activa en el verdadero sentido de la memoria, que es, a través de la cultura, yo creo, las generaciones se van recordando las unas a las otras, que no llegan a un mundo que se inicia con esa generación que llega, sino que hay alguien que ha preparado ese mundo, bien o mal, por eso es perfectible, por eso cada generación puede mejorarlo, pero ha llegado a un mundo que otros prepararon, se sienta a comer en una mesa que otros tendieron y en donde otros estuvieron preparando los alimentos para servirlos, y por lo tanto la cultura también recuerda algo de lo que esta noche estamos hablando, los deberes. La cultura nos recuerda los deberes. ¿Por qué Simone Weil, que se nombró, decía que debemos pensar primero en los deberes, aunque deberes y derechos son como una sola palabra que no se puede separar, ¿no? De la misma manera que yo, tú, como decía Martin Buber de yo, tú. ¿Por qué primero los deberes? Porque los deberes, decía Simone Weil, tienen que ver con el otro. Los derechos tienen que ver conmigo. Si yo empiezo por los derechos, hay un serio riesgo de que me olvide de que hay otros y me quede anclado en la reclamación de aquello que a mí me toca. Entonces, pero aquello que a mí me toca es un deber de alguien que a su vez está reclamando lo que le toca y es un deber mío. Entonces, ¿para qué sirve la cultura? Para recordarnos nuestros deberes, para recordarnos que vivimos entre otros, para, así como recibimos, legar. Y hoy creo que nuestra cultura está viviendo, la cultura en la que estamos nadando hoy, encierra el riesgo de la ruptura de esta noción de la continuidad. Estamos viviendo en una cultura de la fugacidad, en una cultura de la inmediatez, en una cultura donde los que llegan creen que empezó con ellos, no conciben que alguien, por ejemplo, no consiguen. Claro, los chicos nos ven como dinosaurios resucitados y no entienden cómo se podía estudiar sin Google o Wikipedia o el Rincón del Vago. De los que están esta noche aquí, seguramente la mayoría ha ido a fiestitas en su adolescencia, no tenían celulares y volvían a sus casas. Todos regresamos a nuestras casas a lo largo de nuestra adolescencia, de algunas noches más azarosas, otras más cómodas, pero todos hemos regresado. Hoy pareciera que hay un mundo que empezó hace 30 años, con las nuevas tecnologías. Si quienes somos adultos no intervenimos como adultos para recordar que esto no es así, quienes nacieron en esta cultura van a creer que como nada recibieron, nada tienen que legar. Y si yo no he recibido nada y no tengo que legar nada, ¿para qué voy a cuidar aquello que tengo en el lapso que me toca si total no hay que dejárselo a nadie? Entonces, la cultura es un tema muy importante, ¿no? Y sirve para hacernos humanos. Saquemos a alguien de la cultura. Cuando cada tanto aparece un
un niño salvaje que se encuentra por ahí, un niño salvaje que se perdió, pero no habla. No habla. No sé, ¿por qué no habla? Porque los humanos no aprendemos a hablar solos. Aprendemos a hablar con el otro, aprendemos a hablar comunicándonos, aprendemos a hablar en la cultura y aprendemos a que entendemos quiénes somos en la cultura y aprendemos a trascender, a vivir una vida trascendente en la cultura. Para esto sirve la cultura. Muy bueno. Horacio. La cultura es en realidad todo lo que el hombre ha creado, todo lo que el hombre ha recibido de la naturaleza. Podría decirse que no es cultura, eso es una opción diferente, y la cultura entonces implica que ahí se ha estudiado, que ahí se ha analizado, que ahí se han planteado los grandes autores, que ahí se ha trabajado mucho sobre tantos temas culturales precisamente. De manera que ese es un tema realmente tremendo. ¿Qué es la cultura? Si supiéramos qué es la cultura, ¿no? Es bastante difícil. A ver, ¿qué querés decir vos? Y muchas cosas. Yo creo que, más allá de las definiciones, yo creo que es un modo de vivir, como decía Sergio, digamos, el agua en el que estamos. Y ese agua es un agua que efectivamente, como él sostenía, ya viene también de antes. Es decir, por eso la importancia de la introducción en la cultura. El ser humano tiene una herencia biológica, esa se desarrolla sola. Nosotros no intervenimos en nuestro crecimiento, en la síntesis de las proteínas, eso se hace solo. Pero tenemos también una herencia cultural, que es lo que nos hace esencialmente humanos. Y esa herencia es la que se transmite a través de la educación. Por eso es tan importante, esa idea de las generaciones. Es una idea central y esa a mí me parece que está en la base de la crisis actual. Esta idea de que todo comienza de nuevo, que es una idea que ha sido facilitada por el desarrollo tecnológico, que le da esa pátina de importante. Yo he hablado muchas veces del tiempo lento, ¿no? De la idea de que nosotros vivimos en un tiempo veloz, acelerado, rápido, fugaz, vamos por la superficie de las cosas, saltamos de una cosa a la otra, tenemos un límite de atención cada vez más limitado, estamos 2 segundos, por eso tenemos que hablar rápido, cortito, con consignas, porque nadie presta atención. Vemos la televisión nadie dice ideas, porque no es un medio de ideas, es un medio de emociones. Todos lloran, cuando están contentos, cuando están tristes, llanto, siempre lloran. Es un medio de emociones, no es de ideas. La gente no se acuerda de lo que se dice en la televisión, le impacta, dice este me gusta, este no me gusta. Vivimos en una época de sensaciones y no de reflexión. Me parece que nosotros, como señalaba Sergio recién, tenemos que contribuir a aportar que el ser humano es distinto a esto que vemos también. Tiene otra dimensión, que esta es una dimensión, esta rápida, veloz, exaltada hoy, pero que hay otra dimensión de lo humano. Esa dimensión tiene que ver con la lentitud. Fíjense que todas las herramientas que usamos para vivir rápido fueron creadas en la lentitud, por científicos, por técnicos. Se pensó, gente que piensa, que además de consumir, como consumimos nosotros, piensan. Los chicos tienen derecho a saber que se puede pensar y tienen derecho a que nosotros los ayudemos, los introduzcamos a eso. Por eso insistimos tanto en la lectura, no por idolatría del libro, sino porque la lectura estimula ese mecanismo del pensamiento, de la reflexión, de la imaginación, es la introducción al tiempo lento de lo humano, que también es un tiempo, en realidad es el verdadero tiempo de lo humano. En relación a este tema de las generaciones, yo quiero tomar un párrafo del que dijo el Papa cuando fue a Brasil. ¿Se acuerdan que en el año 2013 fue a Brasil para las Jornadas de la Juventud? Cuando iba en el avión, resumió el propósito del viaje y dijo lo siguiente: este primer viaje es precisamente para encontrar a los jóvenes, pero para encontrarlos no aislados de su vida. Quisiera encontrarlos en el tejido social, en sociedad, porque cuando aislamos a los jóvenes cometemos una injusticia, les quitamos su pertenencia. Los jóvenes tienen una pertenencia a una familia, a una patria, a una cultura, a una fe. Ellos verdaderamente son el futuro de un pueblo, esto es así, pero no solo ellos.
Ellos son el futuro porque tienen la fuerza, son jóvenes, irán adelante. Pero también el otro extremo de la vida, los ancianos, son el futuro de un pueblo. Un pueblo tiene futuro si va adelante con los dos puntos, con los jóvenes, con la fuerza porque lo llevan adelante, y con los ancianos, porque ellos son los que aportan la sabiduría de la vida. Y me parece que en este breve párrafo está resumida un poco la idea de la continuidad. Si uno no entiende que viene de un pasado, su vida carece de sentido porque no entiende que soy pasado de un futuro que vendrá. Carece de la trascendencia, como lo señalaba Sergio recién. Y ese es el tema central, me parece a mí, del problema educativo actual. Hay un relato de algo que cuenta Simone de Beauvoir en su libro La vejez, en una isla de la Polinesia. Tenían la costumbre, en determinado momento se instaló, como se instalan las modas, de comerse a los viejos, de comerse a los ancianos. ¿Qué era un anciano? Bueno, eso también se decidía de manera más o menos arbitraria y colectiva. 60 años, una cosa así. Y se los comían de verdad. Entonces, el anciano que no alcanzaba a huir era comido. Un muchacho joven escondió a su abuelo, le dijo, se lo van a comer, ya está en el menú. Entonces, lo amaba y había aprendido mucho de su abuelo. Entonces lo escondió, lo llevó al bosque y él iba todos los días y le dejaba alimento, entonces veía si estaba bien, necesitaba algo, volvía y lo tenía ahí. Un día había que construir una nueva sala para el consejo que dirigía esta isla. Todas las construcciones eran de madera y primero cortaron los troncos, pero después se dieron cuenta que no sabían cómo se hacía esto. Ponían los troncos así, los ponían así, y no salía. Y mientras tanto, el edificio de troncos que tenían cada vez era más chico y no había caso. Y decían, ¿y cómo se hace esto? Y no sé, nadie sabía cómo se hacía. Entonces este chico dijo, yo tengo quien sabe cómo se hace esto y cómo se vino haciendo siempre. Pero para traerlo necesito antes un compromiso de todo el pueblo acá. ¿Cuál es el compromiso? Que no se lo van a comer. Bueno, sí. Entonces trajo a su abuelo, el abuelo indicó a todo el mundo cómo se hacía, se construyó, y no solo tuvieron un nuevo edificio, parlamento, llamémosle así, sino que además recuperaron instauraron una ley, o recuperaron una ley que es, en este pueblo no se come a los viejos. A partir de entonces. Muy bueno. Ortega y Gasset, que tiene y ha tenido tanta importancia en la cultura argentina, en un momento determinado dice, sobre el hueco de lo zoológico se edifica trabajosamente lo humano. O sea, la construcción de lo humano ya es un acto de cultivo, es un acto de cultura. Esa transmisión de valores, de hábitos, de costumbres. El lenguaje es absolutamente transmisible. O sea, que la cultura es eso que decía Ortega. Pero acá se ha nombrado a Simone Weil y se ha nombrado a Hannah Arendt. Por lo menos dos de ustedes la nombró Hannah Arendt. Hay una página de Hannah Arendt en que Hannah Arendt dice, ¿qué es Occidente? Porque nosotros decimos que somos culturalmente occidentales. ¿Qué es Occidente? Pregunta ella. Y dice, Occidente es el primer griego que bajando de la aldea, en el ámbito vacío, que es el ágora, se encuentra con otro griego. ¿Y qué hace? Él empieza a hablar y le explica al griego con el cual se encontró quién es él. Le dice sus hábitos, sus costumbres, de dónde viene, los miedos que tiene. Ah, dice Hannah Arendt, entonces
es la lógica, es el idioma, es la razón. Sí, dice, pero todavía no es Occidente. Occidente es más que eso. ¿Qué es? Que el que escucha, cuando termina el primero, hace lo mismo que el primero. Y él también le cuenta al primero quién es él, de dónde viene, cuáles son sus preocupaciones, Tomás. Entonces dice Hannah Arendt, dice, entonces Occidente finalmente es el diálogo. No, ¿cómo que no es el diálogo? Sí, pero Occidente nace cuando el primero escucha la versión del segundo y compara la visión del segundo con la suya. Y en esa comparación, y gracias a esa comparación, se conoce. Occidente es el invento formidable de que sin el otro yo no sé quién soy. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Esto para Hannah Arendt. Esto para Hannah Arendt. Porque, claro, pero entonces uno dice, eso es todo el problema religioso, el problema político, el problema geopolítico, el problema económico, el problema de la seguridad, el problema de la educación, está continuando, porque el otro importa, el otro hay que tenerlo en cuenta. Yo no termino de ser si yo no conozco la geografía, que es el lugar, el ámbito donde yo vivo, es este planeta. Yo tengo que saber cómo es, dónde viven otros, quiénes son los otros, por qué son negros, por qué son amarillos, por qué son judíos, por qué son maometanos, por qué son agnósticos, por qué son budistas. Yo tengo que conocer quién es el otro. Y cuando conozco quién es el otro, qué paradoja, me conozco yo. Claro, porque Sin yo el otro, no yo puedo no sé quién conocer soy. yo solo todo el mundo. Yo solo no me doy abasto para conocer el mundo, este maravilloso Claro. mundo en el que nazco y vivo. Por lo tanto, me lo tiene que ir contando también el otro. Y los otros que ya estuvieron desde antes, no solo los que están, los contemporáneos, me lo cuentan también los que ya estuvieron y Libro. están. Lo estaba escuchando y esta cuestión, usted hablaba de la escucha. Una y otra vez aparece la escucha en este relato. Me acordé, el Talmud, que es un libro que resume un poco las enseñanzas en la religión judía del Viejo Testamento, en una parte dice que Dios nos dio 2 orejas y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. O sea que eso es el Talmud. ¿Qué decía Horacio? No, nada. Tiene 3 orejas. Bueno, yo creo, ¿qué opinión tienen ustedes? Yo les voy a contar una cosa que es cierta. Entre los lujos que he tenido en la vida, yo, siendo un hombre joven, faltándome todavía 2 materias para recibirme de abogado, fui elegido por José Luis Romero, secretario privado, cuando José Luis Romero fue rector de la Universidad de Buenos Aires como interventor. Y un día le preguntaba yo a Romero, ¿qué es un tipo extraordinariamente inteligente? Porque él había estado en Harvard, él había tenido una beca de la Guggenheim para estudiar el medioevo en Estados Unidos, paradójicamente. Y Romero me dijo, vea, el tipo más inteligente que yo he conocido en mi vida es un pintor rosarino, en ese momento vivía, que se llama Froilán Ludueña.
Froilán Ludueña formó parte del Grupo Litoral, un grupo de pintores que tuvo mucho prestigio en la ciudad y en el país. Entonces, a mí me sorprendió, me halagó, porque yo era amigo de Froilán Ludueña, pero me sorprendió que dijera eso, ¿no? Porque él había estado y estaba con medios académicos. Y le digo, ¿y por qué dice usted que Froilán Ludueña es el individuo más inteligente que usted ha escuchado y que ha visto? Vea, dice, yo lo escucho razonar a Froilán Ludueña y veo un mecanismo de relojería formidable, de una precisión, de una exquisitez, de un nivel que no he encontrado, aunque le parezca mentira, en los ámbitos académicos que yo frecuento. Mis amigos, ustedes han asistido esta noche a 3 mecanismos de relojería funcionando que nos han embellecido la noche. Muchas gracias.